Sí, buenas noches y buenos días. Estoy muy feliz de estar conectada con la iglesia de Sydney y estoy muy feliz de ver a algunas de las personas que asistieron a la semana de conferencias que tuvimos. No he dejado de orar por cada uno de ustedes en el grupo y estoy muy agradecida por el club de salud que han creado. He estado cada día mirando los temas que están manejando y pues para mí es un placer muy grande poder dirigir esta noche, esta conferencia, aunque es sencilla y es corta. Quiero que sea aplicable a lo que ha venido trabajando el club de salud. En este momento me encuentro en Costa Rica, vine también a tener mis actividades misioneras en este lugar y voy ya de regreso con la ayuda de Dios el lunes rumbo hacia los Estados Unidos. Me alegra mucho que los que han venido a reunirse en este domingo sigan firmes en ese afianzamiento de la salud porque necesitamos todos salud. Bueno, el tema de esta noche lo he encauzado en la mente. ¿Y por qué la mente? Ya lo vamos a entender por qué. He orado al Señor y le he pedido que en la medida que el Club de Salud avance, pues vamos a reunir alguna temática que sea de valor para el desarrollo de la salud física, mental, emocional y espiritual. Entonces, vamos con ello. Vamos a hablar qué hay en nuestra mente y vamos a entenderlo porque lo vamos a integrar en la temática que hemos venido teniendo. Entonces, cuando nosotros hablamos qué hay en nuestra mente, y creo que estamos en el proceso de entender esto. Voy a partir porque el Señor me ha puesto en mi corazón algunos textos maravillosos que he estado estudiando y el primero lo encontramos en Jeremías 17:10. Y quiero hacer énfasis en algo muy particular porque cuando la Biblia dice un tema, tenemos que estudiarlo con profundidad. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, el Señor está plasmando algo que a mí me llama la atención. Escudriña la mente, que prueba el corazón, para darnos a cada uno según el fruto de nuestras obras. ¿Y por qué quiero hablar de ello? Porque finalmente, si Él es el Señor que va a escudriñar, escudriñar quiere decir indagar, buscar, estudiar, mirar con detenimiento. ¿Qué es lo que el Señor está escudriñando? La mente. Y la mente es el asiento de la voluntad, mientras que con el cerebro pensamos, con el corazón sentimos. Y la escritura nos dice que el Señor escudriña, estudia, observa la mente y el corazón. Y si nos acordamos un poquito de lo que aprendimos en la Semana de Salud, hablamos no solamente de nutrición y de enfermedades, sino que hablamos de cómo muchas enfermedades son el producto de lo que hay en la mente. Pero vamos a ligar esta temática que nos ayude a comprender qué es lo que el Señor nos quiere decir. En Jeremías 11:20, otro texto dice, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia y que escudriñas la mente y el corazón. Jeremías 31:33 dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Estoy haciendo énfasis de dos elementos fundamentales, la mente y el corazón. Mateo 22:37, en el Evangelio de Jesucristo, Jesús le dijo a su pueblo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces, la connotación es qué es lo que hay en nuestra mente, que la palabra de Dios nos lleva a evaluarnos, por así decirlo. Efesios 4:23, el apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Apocalipsis 2:23 dice, sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y el Salmo 7:9 dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Muy bien.
Para que nosotros podamos hablar de la integridad de la salud, tenemos que hablar no solamente de la parte física, tenemos que hablar de la parte mental, de la parte emocional y de la parte espiritual. Y el Club de Salud ha estado hablándonos de unos recursos como la alimentación, como el descanso, como el agua. Y hemos venido fomentando, como decía el pastor, unos hábitos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra salud integral. Pero lo que vamos a decir es qué es lo que hay en la mente, que el Señor lo enfatiza en la escritura una y otra vez. Pues quiero decirles que la mente y el corazón tienen una base que es el cuerpo. Y es el cuerpo el vehículo a través del cual el Señor permite la función de unos órganos tan vitales y profundos como la mente y el corazón. Entonces, eso es lo que quiero decir. ¿Qué es la mente? Cuando nosotros hablamos de la mente, hablamos de un conjunto de procesos muy complicados, pero que en pocas palabras vamos a decir que son procesos donde almacenamos el conocimiento. Y no solamente el conocimiento, sino las emociones que nos permiten a nosotros sentir, percibir, pensar, recordar y guardar esas memorias. Es decir, que la mente, si nosotros nos morimos y nos escudriñan por dentro y nos sacan las partes de los órganos, el cerebro a un lado, el corazón a un lado, los huesos, los músculos, ¿dónde está la mente? Aparentemente la mente en un cadáver no existe. ¿Por qué? Porque la mente es un conjunto de funciones del sistema cerebral que nos permiten tener diferencia de los otros seres creados, donde nosotros tenemos una conciencia y una voluntad, un libre albedrío, diferenciándonos del cerebro físico, ya que representa una actividad unida del cerebro y la experiencia sugestiva que surge a partir del cerebro. Entonces, en el cerebro tenemos unas capacidades maravillosas que son la percepción, el juicio, la razón y la memoria. En este momento, mientras yo estoy tratando de explicar qué es la mente, usted está percibiendo, está juzgando, está razonando y el conocimiento que asimila lo está guardando en la memoria. Y todo eso es un conjunto de procesos funcionales del cerebro. Entonces, si yo tengo percepción, juicio, razón y memoria, tengo algo maravilloso, la voluntad. Y la voluntad es la capacidad que tiene el ser humano de elegir o de decidir. Y esto es importantísimo, porque los hábitos que nosotros formamos en el desarrollo de la salud física tienen que ver con la voluntad. A veces somos débiles en voluntad. Empezamos un programa y con el correr de los días se nos olvida. Entonces, cada día nosotros tenemos que decidir permanecer en nuestros buenos hábitos. Decidir es una elección que solamente le corresponde a los seres humanos. Los animales tienen cerebro, pero los animales actúan por instinto, pero no por decisión. Los seres humanos tenemos la facultad de decidir y el cerebro es el vehículo que el Señor utiliza. Y como ustedes me alcanzaron a conocer un poquito, a mí me gusta estudiar el tema para que quede completamente aprendido en lo que estamos diciendo. Entonces, cuando yo estudio el cerebro, que es muy complicado entenderlo, pero que aquí en una forma general es un órgano que recibe el privilegio de manejar en función del conocimiento y la voluntad. Se dice que aquí en la frente tenemos la voluntad. Y entonces, si yo estudio un poquito más detallado qué es el cerebro, encuentro que el cerebro no es otra cosa que una reunión de millones de células del sistema nervioso que se llaman neuronas. Entonces, cada órgano está formado por un conjunto de células. El hígado está formado por el conjunto de hepatocitos.
Los pulmones están formados por el conjunto de alvéolos. El riñón está formado por el conjunto de nefrones. Y así cada órgano tiene un conjunto celular, pues el cerebro también tiene su conjunto celular y el conjunto celular del cerebro, las unidades que forman el cerebro se llaman neuronas. Las más complicadas en fusión. ¿Por qué? Porque ellas son las encargadas de desarrollar esa capacidad cognitiva que estamos estudiando y que se llama la mente. Muy bien. Despacito, vamos a decir que el cerebro se divide porque tiene unas ramificaciones, unas entradas, unas salidas, con unos surcos que van formando un relieve muy particular. El lóbulo frontal, este que forma la frente, ¿verdad? Es una división del cerebro. En la parte de atrás, donde vemos, se llama el lóbulo occipital. En la parte superior tenemos los lóbulos parietales y al lado de las orejas, del sentido del oído, tenemos los lóbulos temporales. Yo no voy a decir muchas cosas, pero vamos a decir que cada lóbulo tiene una función principal. En la base del cerebro tenemos otro órgano del sistema nervioso que se llama cerebelo. Entonces, cerebro, cerebelo. Y si yo sigo estudiando la estructura del cuerpo humano, tengo cerebro, cerebelo y médula espinal en forma muy sencilla para que lo podamos entender. Y en este órgano, entonces nosotros encontramos que cuando él funciona de una manera rápida, de una manera química, de una manera bioquímica, tú y yo pensamos como lo estamos haciendo en este momento. Tú y yo hablamos o escuchamos como lo estamos haciendo en este momento. De pronto usted está diciendo, ¿y para qué estamos aprendiendo el estudio del cerebro? Por algo muy importante que quiero decirles. Entonces, cuando nosotros hablamos de la mente, vamos a decir que en todo el sistema nervioso nosotros tenemos 86.000 millones de esas células que forman el sistema cerebroespinal. 86.000 millones de neuronas. Y estos son datos actualizados, porque hace muchos años que yo estudiaba anatomía y fisiología y nos decían que eran 100.000 millones. Ahorita se sabe con exactitud que tenemos 86.000 millones de neuronas. Y ahora, como es una clase y tiene que quedar algo en nuestro cerebro para aprender, el cerebro con las neuronas, que son sus células, que son sus unidades celulares, ellas forman una red donde todas las células se forman en la orilla del cerebro, formando lo que ustedes están mirando ahí, que se llama la corteza cerebral. La corteza cerebral, por así decirlo, es la periferia que está presente en la superficie del cerebro. Y si yo escudriño eso, voy a encontrar que voy a encontrar los cuerpos de las neuronas. A ese conjunto de cuerpos neuronales yo le llamo sustancia gris. Y algunas veces nosotros lo usamos de una manera despectiva para decirle a esa persona le falta sustancia gris. Y la sustancia gris es lo que está en la periferia del cerebro. A esa periferia del cerebro se le conoce con el nombre de corteza cerebral. La corteza cerebral es de 10.000 a 20.000 millones de neuronas, siendo un promedio de un ser humano 16.000 millones de neuronas. De pronto ahí dice 16, pero 16.000 millones de neuronas. El cerebelo, que es la base del cerebro, tiene 69.000 millones de neuronas. Quiere decir que un 80% del total de las neuronas está en la base del cerebro y después vamos a entenderlo por qué. Y aquí viene algo hermoso que será en la próxima clase. El corazón tiene 40.000 neuronas, solo 40.000 neuronas. El intestino, que actualmente se le está llamando el segundo cerebro, tiene entre 100 y 100 a 600 millones de neuronas. Y vamos a decir que de una manera muy particular, tenemos que
La médula que baja por la espalda dentro de las vértebras, que es médula espinal, tiene 13,5 millones de neuronas. O sea que es muy complicado y yo lo he tratado de hacer sencillo, porque una neurona se toca con otra de una manera tan rápida, tan automática, tan milimétricamente están esas conexiones que las han contado y se nos dice que las conexiones son 100.000 billones de conexiones. Aquí, mientras tú estás sentadito escuchando, mientras yo estoy tratando de explicar, las neuronas están cargas eléctricas y con cargas eléctricas entre sodio, potasio, calcio, magnesio, tú y yo estamos funcionando, desarrollando lo que llamamos la mente. Muy bien, tú me vas a decir, no entendí nada, pero vamos después, despacio. Con el cerebro tenemos la capacidad de pensar. Ahora, como tenemos 86.000 millones de neuronas, no con todas ellas pensamos. Y aquí viene lo importante. No se piensa con todas las neuronas. El pensamiento ocurre casi exclusivamente en la periferia del cerebro, en lo que se llama la corteza cerebral. Y ahí es donde está el pensamiento. Quiere decir que el pensamiento está en toda la periferia cerebral y la voluntad está aquí en el lóbulo frontal. Entonces, por eso Jesús y por eso la palabra del Señor nos dice sobre toda cosa guarda tu mente. Y el Señor escudriña para ver qué hay aquí en la mente y qué hay en el corazón, cuáles son mis pensamientos y cuáles son las emociones que acompañan mis pensamientos. Pero tú me seguirás diciendo, profesora, no le entiendo. Vamos despacio. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque resulta que cuando nosotros hablamos de la mente, vamos a decir que las células se comunican entre sí, los órganos se comunican entre sí, y en otra clase voy a hablar de los ejes de comunicación cerebral. Y tenemos un eje de comunicación cerebral entre el intestino y el cerebro, el eje del tallo del nervio vago. Entonces, lo que pasa en el intestino va a afectar la mente. Y algunos de los pensamientos que pasan en la mente van a afectar el intestino. Es decir, hay un eje de comunicación cerebro-intestino. En el cerebro nosotros tenemos de 10.000, 16.000 millones de neuronas y en el intestino tenemos entre 100 y 600 millones de neuronas. Voy a decirles a dónde vamos. Resulta que si tú piensas que un alimento te va a caer mal, ese pensamiento afecta el intestino y el intestino va a decir, ella ya me dijo que ese alimento le va a caer mal y de seguro que le va a caer mal. Por el otro lado, en forma viceversa, si el intestino le envía al cerebro un mensaje diciendo que hay una situación estresante y que no se ha podido asimilar la alimentación por sana que sea porque hay un dolor emocional latente y potente en su sistema nervioso, entonces el cerebro se va a ver afectado. Según los neurocientíficos, el lenguaje del cuerpo al cerebro se traduce o se lleva a cabo entre el intestino y el cerebro. Y aquí viene algo fundamental. Voy a resumir lo que estamos diciendo. ¿Por qué el Señor en la estructura física nos puso un eje entre el intestino y el cerebro? Porque la información llega del intestino al cerebro y muy poca información llega del pensamiento al intestino. La importancia. Vamos a hablar de dos elementos fundamentales que son neurotransmisores y el primero se llama la serotonina. El viernes en la noche en mis charlas yo hablé un poquito de la serotonina. Y vamos a decir que la serotonina, el 90% es producido en el intestino.
y el otro 10% se produce en el cerebro. Y aquí viene lo importante. Se fabrica esa serotonina en base a un aminoácido que lo introducimos con la alimentación que se llama triptófano. Quiere decir que si yo le introduzco al intestino alimentos bajos en triptófano, mi intestino no podrá fabricar serotonina. Si yo le doy un triptófano oxidado, mi intestino no podrá fabricar una serotonina de buena calidad. Y el otro neurotransmisor, que es la dopamina, también se fabrica en el intestino. El 50% es producido en el intestino y el otro 50% es producido en el cerebro, en las glándulas suprarrenales, esas glándulas que están encima del riñón, y la dopamina se produce por otro aminoácido que llega con la alimentación que se llama la tirosina. Y aquí viene lo importante que ha hecho el Club de Salud y quiero felicitarlos por ello, porque la alimentación influye muchísimo en la producción de estas endorfinas, de estos neurotransmisores, de estos bioquímicos mensajeros que le van a hablar al cerebro. Si el intestino produce el 90% de serotonina, le va a hablar al cerebro. Si produce su 50% de dopamina, le va a hablar al cerebro. Y aquí viene lo importante de unir la alimentación, el agua, el descanso, porque lo que sucede a nivel intestinal beneficiará o no al cerebro. Y si el cerebro está noqueado o bloqueado o alimentado, así será nuestra forma de pensar. Pero si se quedara solamente en el pensamiento, pues no habría ningún problema. El proceso es que si lo que yo como afecta el pensamiento, lo que yo pienso va a afectar lo que yo hago. Y vamos a decir, si yo me tomo un vaso de Coca-Cola con pan blanco, con un cake lleno de azúcar, ¿qué le estoy dando al intestino? Y ese intestino, ¿qué está reportando al cerebro? Y si lo que yo le doy es mala alimentación, el cerebro estará mal alimentado y el resultado será un pensamiento distinto a lo que debe ser normal, lo que me motivará a una acción incorrecta. Y lo vamos a ver. Entonces, hay una interrelación. Y cuando nosotros hablamos, perdón, un momentico, a ver si, ok, una interrelación. Aunque el intestino no piensa, en el sentido de que tiene neuronas, pero ahí no se procesa el pensamiento, el intestino tiene la característica de enviarle mensajes a través de la serotonina, de la dopamina al cerebro. Es como el enchufe que le dice al intestino cómo está la persona en lo que ha comido para que se fusione lo que come con lo que piensa y el resultado sea la salud. Esto es impresionante. Esto lo amo mucho porque es un principio biológico y bioquímico. Entonces, voy a decirles que la corteza cerebral es el pensador. El cerebro, el cerebelo, la base del cerebro, es el coordinador. El intestino es el ejecutor y la médula espinal es la autopista. Y voy a hacer solamente un ejemplo. Si yo tomo café, porque pues la tradición, la cultura, el hábito, la adicción, ¿verdad? Me hace tomar café. Entonces, cuando ese café cae al tejido digestivo intestinal, el intestino le manda un mensaje al cerebro. Introdujeron café y la cafeína entonces viaja hacia el cerebro como un elemento químico y inerva al cerebro y entonces el cerebro se siente extasiado, se siente energético, se siente despierto, pero 2 horas después
ese cerebro se siente nublado, se siente cargado, se siente sin sentido y la orden llega a través de la autopista que es la médula espinal hacia el hígado, hacia el corazón, hacia el riñón, hacia el intestino, diciéndole, no hay alimento. Entonces el cuerpo sufre un estado de depresión nutricional donde usted no se alimentó, simplemente tuvo una euforia de energía, pero no nutrientes. Y el órgano que no se nutre es un órgano que deja de producir energía, es un órgano que deja de oxigenarse, formando una cuna, un poquito, poco a poco, el estado de una desequilibrio bioquímico en un tejido para producir una enfermedad. Muy bien, excelente. En la explicación que estoy usando, puede ser que la conexión, la interrelación entre el cerebro y el intestino sea en base a un pensamiento negativo. Entonces, si yo tengo miedo, yo tengo angustia, tengo preocupación, tengo una sensación de desequilibrio emocional porque algo me está afectando, siento que no soy capaz. Ese pensamiento corre hacia el intestino, lo bloquea de tal manera que no importa cuán bueno tú estés comiendo o cuán saludable, la depresión que le produce el pensamiento, el miedo, la angustia al intestino, hace que la persona no asimile nutrientes. Entonces vamos a ver que por doble vía, del intestino al cerebro con lo que comemos y del cerebro al intestino con lo que pensamos. Y aquí viene algo maravilloso. Si yo coloco buenos nutrientes, oiga lo que les voy a dar el secreto a los que han venido esta noche. Si yo coloco buenos nutrientes en mi plato, esos buenos nutrientes deben ir acompañados de buenos pensamientos. Y esos buenos pensamientos deben tener la característica de ser pensamientos de gratitud, positivos, de ver la vida en otro entorno, no pensando en el pasado, ni asustándonos por el futuro, sino siendo agradecidos con el presente que Dios nos regala. Hoy estamos vivos. Hoy demos gracias y cuando alimentamos nuestro cuerpo, demos gracias a Dios por esos alimentos. Y cuando nosotros agradecemos el pensamiento, el cerebro y el intestino se ponen de acuerdo, entonces producimos los neurotransmisores que nos dan el bienestar, que nos refrigeran nuestros tejidos y que nos dan salud. Interesante. Entonces, a estos neurotransmisores se les conoce con el nombre de las hormonas del placer o de la felicidad. Y vamos a decir, como dice ahí, que una cosa es la felicidad y otra cosa es la alegría. Y cuando nosotros usamos que el 90% de la serotonina que viaja hacia el cerebro es producido por el intestino, vamos a decir que la serotonina es la hormona de la felicidad. No produce adicción, dura buen tiempo en mi organismo, se siente por encima del cuello, incita a ser una persona empática, a ser una persona dadivosa, a ser una persona voluntaria, a ser una persona que comparte su vida, su tiempo, que comparte en familia, que comparte sus recursos y hace que el cerebro se mantenga en una posición, estoy bien, estoy suficiente, estoy feliz, estoy agradecida. Miren todo lo que la serotonina hace al estado psicológico de la mente. Pero si yo no doy buena alimentación, la serotonina no se va a producir. Y cuando la serotonina sufre poca cantidad, ¿verdad? Que no se produzca en el intestino, entonces hay ansiedad, hay depresión, hay irritabilidad, hay insomnio y hay antojos por el dulce.
¿Van conmigo? Esto es muy importante. Entonces, si yo no produzco la serotonina que debo producir, entonces puedo estar manejando una situación de estrés donde el cortisol está elevado y puedo estar perdiendo el sueño, puedo tener angustia, puedo tener ansiedad, puedo tener miedo. Pero cuando la serotonina se produce en su cantidad y en su calidad, pues entonces vivo feliz, vivo agradecida, no me va a doler nada porque Dios está conmigo. Y por eso el Señor dice, yo escudriño lo que tienes en la mente, yo escudriño lo que tienes en el corazón. Por favor, cambia de pensar, cambia tus hábitos y el resultado será un equilibrio en salud. Ahora, por el otro lado, la dopamina, que es la hormona del placer. Por eso solamente se produce el 50% en el intestino, el otro 50% se produce en el cerebro y en las glándulas suprarrenales. Es aquella que busca placer y el placer es momentáneo. Y ese placer es visceral, se siente en el cuerpo, incita a tomar y esto tiene que ver con bebidas alcohólicas, ¿verdad? Se experimenta solo hasta que el cerebro dice me siento bien y quiero más. Es el que produce la adicción. En este momento estoy trabajando con un paciente adicto al alcohol y ha sido muy difícil. Casi he llorado con él porque es una persona que ya no solamente toma bebidas alcohólicas, aguardiente o cerveza, sino que ahora está consumiendo alcohol etílico. Se va a la farmacia, compra los litros de alcohol aséptico y se lo toma como si fuera su bebida. Y ha sido una dura tarea. Esta mañana le decía, mi amor, si tú no decides con tu voluntad, ni siquiera Dios puede ayudarte en el aspecto que tú lo limitas a Él. Pero Dios es amor y es misericordia. Esta dopamina, cuando ella se eleva, me vuelve adicto. Me vuelve adicto a los apetitos, al sexo, a los malos comportamientos, a los malos hábitos y desencadena un querer más y me pone en ansiedad y me pone en estrés porque tengo que conseguir, tengo que suplir, esos placeres momentáneos y me sirve el ejemplo con cariño y respeto, lo digo, de un drogadicto. El drogadicto no piensa ni en comer ni en dormir, sino en conseguir un dinero para ir a conseguir la droga que le da el placer de la adicción. Eso es dopamina en exceso. Entonces, cuando nosotros vamos a decir que de pronto tengamos una situación donde la dopamina no se produce en su cantidad, entonces hay una apatía, una desmotivación, no hay sentido a la vida, hay fatiga, hay una dificultad para concentrarse, hay un cerebro nublado porque la dopamina ha hecho desastres entre el intestino y el cerebro. Esto en pocas palabras. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Por tercera vez, alabo al Club de Salud, porque nos está orientando en la manera correcta, no solo de comer, de tener un estilo de vida saludable, sino de integrar esos principios y esos hábitos para el buen pensar, el buen vivir y el buen vencer. Si nosotros queremos bajar la dopamina, tenemos que evitar pantallas, tenemos que evitar los celulares, tenemos que evitar las redes sociales, esas adiciones que no nos dejan dormir. Si nosotros queremos aumentar la serotonina y nivelar la dopamina, por favor, es necesario que nos mantengamos correctamente hidratados, que hagamos baños de sol, que hagamos ejercicio físico, que podamos tener una alimentación saludable, que podamos tener una mente positiva. Con todo mi corazón quisiera tener una inyección de decirles en Cristo Jesús y a través de su sangre podemos cambiar nuestros pensamientos para ser personas con cuerpos humanos equilibrados entre la mente y el intestino, entre la mente y el cuerpo. Y tenemos que decir que cuando la mente afecta al cuerpo, aparece la enfermedad. Y cuando el cuerpo adolece, afecta a la mente,
aparece la enfermedad. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos haga supremamente inteligentes para tener ese equilibrio entre lo que pensamos y lo que consumimos. Aunque estas imágenes tienen todo tipo de alimentos, recuerden que mi ideal, por testimonio a lo que enseño, es tener una dieta altamente vegetal. Entonces, ¿cómo produzco serotonina? Cuando consumo triptófano. El triptófano lo consigo en todas las leguminosas. Lo consigo en las lentejas, en el frijol blanco, en el frijol rojo, en el frijol soya, en las almendras, en las avellanas, en las nueces, en la quinoa y lógico que también está en los productos de origen animal. Pero si tenemos problemas o estamos en el proceso de hacer cambios, pues quiero decirles que están hablando con una persona que no consume productos de origen animal y que tenemos una dieta en base a lo que Dios ha dejado en la naturaleza. Y si queremos nivelar la dopamina, pues tenemos alimentos ricos en tirosina, porque en base a la tirosina se forma la dopamina. Y tenemos otra vez las semillas de calabaza, la quinoa, las almendras, el aguacate, el maní. Quiere decir que a Dios no se le olvidó el principio de ponernos en armonía con la naturaleza, porque lo que produce la naturaleza va a equilibrar nuestra relación entre el cerebro, intestino y cerebro. Lo que nutrimos y lo que pensamos debe ir unido para conseguir la salud que Dios tan amablemente nos quiere regalar. Entonces, ahora quiero, si tienen alguna pregunta, hacerlo, pero en resumen, parando el Club de Salud, tenemos que saber comer, pero también tenemos que saber pensar, porque la mente puede alterar mi fisiología digestiva o mi fisiología digestiva puede alterar la mente. Dios los bendiga.